Muchísimas gracias. Buenas tardes. Les habla Aura María Ahumada, directora de Mercadeo de CPA Cabrera International. Estamos hoy muy contentos de tenerlos nuevamente en nuestras sesiones de webinar. El día de hoy nos acompañan nuestros aliados de la firma G. Herrera Asociados, abogados. Tenemos el gusto hoy de presentar a la doctora Luisa Fernanda Herrera, quien nos va a acompañar con una conferencia sobre el derecho aplicado a las nuevas tecnologías en tiempos de pandemia. El día de hoy quiero leer un poco sobre el perfil de la doctora Luisa Fernanda para que la conozcan, abogada de la Universidad Externado de Colombia, máster en Derecho de Propiedad Intelectual de la Universidad Queen Mary University of London, autora de varias publicaciones, coautora del libro Derecho de Patentes. La doctora Herrera cuenta con experiencia en diferentes áreas del derecho, propiedad intelectual, derecho del entretenimiento, derecho de competencia desleal, prácticas restrictivas de la competencia comercial y seguros. Desde el 2013 es profesora de materias relacionadas con el derecho contractual y la propiedad intelectual. Actualmente se desempeña como docente investigadora del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externada de Colombia y como coordinadora del área de propiedad intelectual de esta firma. También tenemos el gusto de tener al doctor Gustavo Herrera, y al doctor Héctor Cabrera, socios dueños de las firmas CPA Cabrera y G. Herrera Asociados. Doctores, bienvenidos. Nos encantaría que nos acompañaran con algunas palabras en esta webinar sobre nuestra alianza. Doctor Cabrera, lo invito para que nos comparta algunas palabras. Bienvenido. El micrófono, doctor. Gracias, Aura, muy amable a usted y a la gran conferencista que tenemos en el día de hoy y al doctor Gustavo Herrera. Realmente, analizando las alianzas, son para potencializar los negocios. Nosotros creemos que hay unas grandes ventajas competitivas en cuanto a calidad, precio y oportunidad. Con las alianzas entre CPA Cabrera International y G. Herrera Abogados Asociados SAS, hemos, en cuanto a temas jurídicos, tributarios, de reorganización y de reestructuración empresarial, creo que es una gran fortaleza, ya que nosotros somos expertos en la parte tributaria y los señores Herrera son muy expertos en la parte jurídica. Entonces, creemos que con estas alianzas salimos adelante y prestamos un servicio de mucha oportunidad y de mucha ética y de mucha transparencia y la oportunidad del servicio. Realmente, con estas palabras, quiero cederle la palabra al doctor Herrera, el doctor Gustavo, para que se dirija aquí al público y de verdad mil gracias por aceptarnos a nosotros con esa gran alianza para el futuro que es de gran conveniencia entre las dos partes. Doctor Herrera. A ver, buenas tardes a todos. Doctor Cabrera, un placer. Bueno, muy bien. Doctora Luisa Fernanda, estamos expectantes para poderla escuchar. Agradecemos mucho la presencia de todos y cada uno de ustedes por aceptar esta invitación. La idea es compartir con ustedes primero la noticia de esta alianza que estamos haciendo con la importante firma que uno de sus socios, el doctor Cabrera, dirige. Y creo que esto, la sinergia que podemos hacer desde el punto de vista legal para los temas corporativos y temas empresariales, profundizar aún más con la colaboración de ellos y con el que cuentan. Entonces, sin extender más la intervención, presento a la doctora Fernanda Herrera, cuyos créditos pues ya son míos, y doctora Luisa Fernanda, con mucho gusto vamos a escucharla. Gracias, bienvenida mi doctora.
Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación también a esta charla, poderles hablar de temas que nos interesan a todos y que a mí personal y profesionalmente me han apasionado tanto por las implicaciones que tiene en el derecho, en el ejercicio del derecho y en el ejercicio de nuestra profesión en general, y que toca de manera tangencial, y ya no tan tangencial, sino casi que nos entró de manera total en cada una de nuestras profesiones, sin importar si somos abogados, si somos técnicos, si somos ingenieros o no. Definitivamente es necesario entender las tecnologías, es necesario entender cuáles son sus efectos. Entonces, muchas gracias por esta invitación a los directores de ambas firmas, celebrando, por supuesto, la unión y la alianza que se ha generado en ambas firmas, orgullosa de hacer parte del equipo de trabajo de G. Herrera Abogados, por como las características que se tiene en el equipo, y extiendo pues ese saludo y ese orgullo, ese honor que me hace que me hayan invitado a hablar en representación del equipo, porque quizás muchos de ellos lo habrían hecho de mejor forma. Entonces, muchas gracias a todos, y veo que la mayoría de ellos están acá presentes, entonces es un gusto poderles hablar a todos en Facebook y también en esta reunión Zoom, a los que están conectados. Entonces, como les decía, y voy a compartir acá la presentación. Como les decía, este es un tema apasionante desde el punto de vista de cualquier área y sin importar la profesión a la cual pertenezcamos. Y no solamente evidentemente pues hemos visto como en todas las conferencias en la actualidad, pues la tendencia común es ponerles nominativo al final de en época de pandemia, pues porque es la realidad circunstancial que estamos viviendo, una realidad retadora para absolutamente todos. Y yo ayer casualmente me preguntaba cómo hicieron en la pandemia española sin tecnología. Sin embargo, en su momento todos pensamos que la tecnología, y por eso se refiere a la expresión de nuevas tecnologías, solamente pensamos en la tecnología como inteligencia artificial o blockchain, sin pensar en los conceptos de innovación, que los conceptos de innovación no son del 2020 ni tampoco corresponden a la pandemia. Y siempre lo he dicho en las clases que he tenido la oportunidad y el honor de poder dictar, siempre lo he dicho, aunque ahorita hablemos de reinvención, realmente no es una reinvención, realmente es back to basics, volver a lo básico, volver a confiar en lo que somos, volver a confiar a las herramientas que ya tenemos, herramientas que vienen de atrás. Realmente estas tecnologías no surgen con la pandemia, estas tecnologías, solo que la pandemia, y creo que eso lo podemos evidenciar todos los presentes y los que nos puedan escuchar, esta pandemia solo hace evidente o descubre el velo sobre cosas que ya existían, sobre realidades que ya existían, sobre situaciones sociales que ya existían y que no son época, no es algo de la pandemia realmente, solamente que en la pandemia nos tocó de manera resiliente, no como una reinvención, sino de manera resiliente acudir a esa evolución que ya venía actuando. Entonces, para eso debo definir qué es innovación. Innovación diferenciada e invención, para poder entrar en materia. Entonces, la innovación puede corresponder a dos situaciones diferentes. La innovación puede ser innovación incremental o innovación disruptiva. La innovación incremental obedece a una evolución constante, y a eso es a lo que yo siempre he abogado, una evolución constante que parte de lo que ya existía. No es una creación de nuevas necesidades. En cambio, la innovación disruptiva, tecnologías disruptivas, y ahora está de moda también esa terminología. ¿Qué es disruptivo? Es que rompe completamente, creando nuevas necesidades en los consumidores, creando nuevas situaciones y no parte de lo que existía. Tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, tecnologías disruptivas o aplicaciones disruptivas como Uber
o todas estas aplicaciones tecnológicas que van surgiendo. Cada una de estas tecnologías tienen sus implicaciones en el derecho, y no solamente para los abogados, sino todos viviendo en sociedad. Efectivamente, de alguna u otra forma tenemos que entender cómo nos rigen las normas, de qué forma podemos probar los hechos que queremos acreditar en un proceso. En últimas, en un proceso, y para los que no son abogados que están presentes, nosotros los abogados siempre decimos, y el juez, para que nos den el derecho debemos dar los hechos y debemos acreditar esos hechos. Y ya en estos momentos, con la evolución tecnológica, para poder acreditar lo que debemos acreditar, debemos entender cómo funciona la justicia digital, cómo funcionan los contratos cuando está inmersa la tecnología, cómo funciona el consentimiento, cómo yo acepto un contrato de manera tecnológica y sigue teniendo la misma validez jurídica que tiene en el mundo análogo. ¿Listo? Y todos estos temas, y creo que en esto he escuchado muchas confusiones frente a tecnología y propiedad intelectual. Entonces muchos consideran que automáticamente propiedad intelectual es tecnología, tecnología es propiedad intelectual, y aunque son materias estrechamente relacionadas, no todo es propiedad intelectual, pero sí será una materia a la que me referiré y a la que he tenido oportunidad de trabajar en ella y de poderla estudiar. Bueno, entonces tengo un concierto al lado, no sé si se alcanza a escuchar, pero están tocando una flauta hermosísima al lado en la calle. Espero que no afecte el sonido. A mí realmente me está gustando cómo me acompaña mientras hago la presentación, pero si alcanzan a escuchar un ruidito detrás, es una flauta que están tocando en la calle, en Bogotá. Entonces, les decía, se presentan unos retos, efectivamente, y unos retos que tocan todas las áreas. Yo los he dividido en los siguientes, y son ciertos efectos que solamente los alcanzo a exponer de manera general, de manera breve, pues porque no alcanzamos a cubrir absolutamente todo en un webinar, ¿verdad? Entonces tenemos aspectos procesales, aspectos probatorios que tocan con los efectos de las tecnologías. Y es cierto que ahorita está rigiendo recientemente, está en vigencia el decreto 806 del 2020, donde ya se empieza a hablar de justicia digital, un proyecto que tenía Colombia desde hace muchísimo tiempo y que trae innovaciones que algunas son criticables, otras que podrían haber sido mejoradas o no. Lo cierto es que estamos haciendo lo que se puede para poder efectivamente seguir adelante con los procesos judiciales, pero es innegable la relación y la estrecha relación, la necesidad de la tecnología en esta época de pandemia en los procesos, en donde la notificación de cada una de las actuaciones procesales y cómo la lealtad procesal entre las partes se va a garantizar cuando copiemos a la parte, y cómo es una exigencia que trae el decreto, copiar a la parte en todas las actuaciones procesales que nosotros estemos presentando. Cada uno de los documentos, de los memoriales que estemos presentando en curso, como el decreto 806 efectivamente exige que se le corra traslado a la parte y no esperar a que la autoridad judicial o a la autoridad que corresponde sea la que corra traslado. Lo mismo sus efectos frente a la concesión del poder. Efectivamente, existen unos nuevos requisitos. Nuevamente estoy lanzando estos puntos de retos, no alcanzo a entrar en cada uno de ellos a profundidad sin perjuicio de las preguntas que pueda haber, sin embargo tengo un poquito limitado el tiempo. Entonces vamos a seguir y ya voy mirando qué preguntas existen, porque sé que ahí se están abriendo preguntas, ya las miramos. Entonces, existe también otros retos frente a los contratos, y yo he hablado de la desmaterialización de las relaciones contractuales, tanto así que hay autores, como el que cito acá en esta diapositiva, citados por autores reconocidos en esta materia a nivel de Colombia, como el doctor Ernesto Rengifo, que citan a Tins Banson, en donde dicen personas como este doctrinante y otros más, que podrían ser citados pero que no alcanzamos, sostienen que el contrato inteligente, por ejemplo, o el denominado smart contract,
Elimina la necesidad de confiar en las partes. ¿Será que la automatización, que es a lo que buscan todas estas tecnologías, ha eliminado la necesidad de confiar en las partes? ¿Será que las partes ya no son dueñas del contrato, sino que al hacer automática la ejecución del mismo, las partes simplemente disponen los términos y condiciones iniciales de esa relación contractual y ya va a ser un sistema computarizado el que va a ejecutar esa relación contractual? Es alguna de las preguntas y retos que se presentan con los contratos inteligentes. Lo cierto es que frente a todos estos ámbitos y las tecnologías que ahí menciono y que menciono en esta diapositiva, como Internet de las Cosas, que seguramente han escuchado, como inteligencia artificial, como sistemas peer-to-peer que acuden a conceptos de economía colaborativa y que acuden a sistemas que existían previamente y que seguramente a muchos de los que estamos acá presentes y no son tan jóvenes, seguramente nos tocó utilizar Napster en su momento, y sistemas que ahorita funcionan, sistemas jurídicos funcionan tal como funcionaba Napster o Kazaa, que eran sistemas de búsqueda de música. Sistemas de música no funcionaban como funciona Spotify o como YouTube, sino sistemas de búsqueda en donde existían varias partes relacionadas, en donde había un intercambio de música sin que necesariamente hubiera autorización por parte del autor o un intermediario. Si tenemos el tiempo, explicamos esta tecnología. Existen compradores digitales, cómo se digitaliza absolutamente todos los medios mediante los cuales se va a contratar. Por eso se habla entonces también de otro de los retos, que es la protección al consumidor electrónico, los retos frente al comercio electrónico. Se habla también de la protección de habeas data, o la protección de datos personales. Y vamos a ver esto en todas estas tecnologías, tanto en blockchain, smart contracts, en Internet of Things o Internet de las Cosas, en inteligencia artificial. Vemos también cómo en todos los sectores se ve necesario la digitalización y permitir o garantizar la validez de los documentos electrónicos, pero para ello se requiere también una regulación normativa. Tan es así que, por ejemplo, la posibilidad de digitalización de las pólizas, por ejemplo, el SOAT necesitó la expedición de la resolución 4170 del Ministerio de Transporte. Datos que uno puede encontrar que son importantes cuando uno se encuentra con emprendedores relacionados, emprendedores tecnológicos. Datos supremamente importantes y elementos importantes es el BID. Ha señalado, acá no lo alcancé a compartir, pero el BID ha señalado que las principales fallas o las principales causas de que un emprendimiento tecnológico no sea exitoso o falla es una falta de planeación estratégica y una falta de planeación legal. ¿Por qué? Porque uno encuentra en la práctica que muchas veces los clientes, los que están desarrollando estos emprendimientos tecnológicos, llegan solamente con la visión anterior, la visión de yo solamente necesito constituir una sociedad, tener claro mis estatutos sociales y punto. Entonces uno empieza, y le decía eso hoy a unos estudiantes de pregrado, y les decía que a mí, como apasionada por estos temas, cuando tengo estos temas, a mí no me aparecen signos de dólar en los ojos, como era el tío MacPato, creo, en los dibujos animados, sino lo que me surge son una cantidad de activos intangibles cuando veo un cliente. Son una cantidad de activos intangibles que no necesariamente tienen protección por propiedad intelectual, pero de una yo digo, bueno, ¿cuál es la estrategia detrás de eso? ¿Cuál es la intención del cliente? ¿Cuál es el modelo de negocio del cliente? Realmente ahí lo que uno se tiene que preguntar es, ¿usted qué tiene estimado hacer? ¿Qué quiere hacer con ese proyecto tecnológico? Usted ha desarrollado este aplicativo, o usted ha desarrollado, por ejemplo, este sistema evolucionado para poder estudiar alguna situación geológica, por ejemplo, diferentes aspectos tecnológicos, y lo primero que llega a la persona es ¿cómo puedo proteger esto? ¿Cómo puedo patentar? Y todos hablan de patentar y patentemos, pero realmente no es de registrar por registrar marcas, registrar patentes, registrar diseños por registrar, sino que la labor de
del experto en estos temas y el que se está involucrando con la tecnología es que se pueda visualizar todos esos activos intangibles y primero hacer un due diligence, hacer una debida diligencia de absolutamente todos los activos intangibles que pueda existir y luego sí entonces elaborar los estatutos sociales, luego sí elaborar entonces los acuerdos de accionistas que sean necesarios para establecer cuál es la mejor estrategia. Estas tecnologías están involucradas en absolutamente todas las áreas del derecho. ¿Y eso qué implica? Implica que existan nuevas formas de comercialización de muchos productos, por ejemplo en el sector asegurador. Entonces vamos a ver cómo en el sector asegurador efectivamente existen nuevas posibilidades, nuevas opciones para poder comercializar los seguros, nuevas opciones para poder gestionar el riesgo. ¿Por qué? ¿Cómo se está gestionando el riesgo? Ya no es solamente con la previa declaración de voluntad del tomador, cuando toma su póliza de seguro, cuando establece o cuando declara cuál es el estado del riesgo, sino que el asegurador mediante el Internet of Things o el Internet de las cosas también va a poder tener la posibilidad de acceder a información relacionada con la ejecución del contrato, información relacionada con el estado del riesgo. Un Internet of Things. Entonces, ¿qué es el Internet de las cosas para los que estamos acá? El Internet de las cosas son todos esos datos que suministra ciertas cosas relacionadas por Internet con la actividad del contratante o de la persona o del usuario interesado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué datos nos va a dar? Nos puede dar datos como, por ejemplo, cuál es el uso del carro automatizado, por qué zonas está transitando, si esta persona frena en seco o no frena en seco, qué pedidos está haciendo, si pide muchos cigarrillos o no pide muchos cigarrillos, si es tomador activo o no es tomador activo, si en la nevera está comprando más lácteos o no está comprando más lácteos y eso puede incrementar ciertas posibilidades para ciertas enfermedades, si la persona se le está alterando los niveles cardíacos, cuántas calorías está quemando y si es una actividad, si es una persona sedentaria o nómada, diferentes situaciones que ahora va a tener control de la tecnología. Frente a esto es lo siguiente, y de una vez lo aseguro de la siguiente forma y siempre lo digo. Si bien existe una reinvención, existen unos retos frente a la tecnología y de cara al derecho, de cara a la aplicación a las normas, no podemos olvidar nuestras bases, por eso no es reinvención. No podemos olvidar las bases que ya tenemos y la naturaleza jurídica de las cosas. Por eso lo que debe hacer la tecnología es reivindicar la posición de las partes. Las partes de un contrato siguen siendo dueñas de su contrato. Sigue prevaleciendo la autonomía de la voluntad de las partes y la intención que existió. Por eso los abogados hablamos de una expresión muy linda que es el pacta sunt servanda, según el cual solamente las partes pueden deshacer, las partes o por causas legales se puede deshacer lo que ellas mismas pactaron. Entonces, no porque exista la tecnología, entonces va a cambiar ese concepto. Tampoco se afectan los requisitos de validez de un contrato. Para los que no son abogados, para que un contrato sea válido, efectivamente se requiere el consentimiento y el consentimiento debe ser claro y debe provenir además de una persona que sea capaz de celebrar un contrato. Y por eso esta situación de la tecnología en épocas de pandemia no se pueden adoptar por adoptarse y por entonces por reinventarse. No, entonces no se puede adoptar por adoptarse, como dice mi jefe de la universidad, él habla de aduana mental. Entonces tendemos a imitar por imitar y acoger por acoger sin hacer una aduana mental y decir, ¿esto cabe en nuestro nivel de desarrollo? Ahorita se han discutido mucho y tiene que ver con estos temas de tecnología y derecho. Se discute otra situación que no lo tengo mencionada en esta diapositiva también, es la posibilidad de patentar los desarrollos médicos que se están adelantando relacionados con el COVID-19. Y efectivamente se ha criticado mucho esta situación y se ha dicho que no debería haber patente. En su momento Sachs, que fue el que descubrió la patente contra la polio,
le preguntaron lo siguiente, le preguntaron, ¿usted va a patentar esta vacuna? ¿De quién es esta patente? Y él lo que respondió, esta patente es del pueblo, esta patente no es mía, esta vacuna es del pueblo, esta vacuna no es mía, y por ende yo no la patentaría. Y se hace la siguiente pregunta, que es muy bonita, y se pregunta, ¿usted acaso patentaría el sol? Entonces, siento que la adopción de las tecnologías, y esa es mi reflexión que les traigo también el día de hoy, al derecho, la aplicación al derecho no puede ser sin una aduana mental y sin una reflexión clara sobre lo que ya tenemos claro como conceptos, elementos esenciales, elementos de validez, claros en las relaciones contractuales, claros frente a las relaciones humanas, en donde la protección de los datos personales sigue siendo un elemento fundamental. Y ahí entonces les indico cuáles son los retos a los cuales se enfrentan estos emprendedores en comercio electrónico. En el comercio electrónico es necesario que tengan en cuenta los siguientes requisitos o los siguientes criterios. En primer lugar, debe seguir existiendo un respeto a los derechos de propiedad intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Seguramente ustedes se han topado con videos, o si no de familiares de ustedes, que tienen el aplicativo TikTok, que es una nueva red social en donde suben videos y adaptan entonces unos movimientos de la persona que está filmando. Entonces, situaciones como TikTok, que se volvió de moda durante época de la pandemia, nos presentan estas preguntas y nos dicen, bueno, ¿cómo va a funcionar acá los datos personales? ¿Cómo va a funcionar el derecho de autor? Sigue existiendo, y por eso ayer se anunció que TikTok ya está celebrando unos acuerdos de licencia colectiva con todos los autores y los titulares de derechos patrimoniales sobre las obras musicales y obras audiovisuales, guiones que se estaban utilizando, todo lo que sea protegido por derechos de autor. Es necesario en todos estos aplicativos tener una autorización previa del derecho de autor, que vamos también a tratar de proteger el dominio, o vamos a todas esas situaciones hay que contemplar primero si el dominio ya existe, si la marca ya existe, los signos distintivos, es otro aspecto, otro reto muy importante para los emprendedores en esta época y para el derecho, en donde efectivamente hay que desarrollar solamente con aquello que está disponible en el comercio, aquello que ya está protegido por patente, por derechos de autor o por signos distintivos que ya son marcas protegidas. Son elementos que deben tener que considerarse en consideración, donde si ya están protegidos no se pueden usar definitivamente. Y son aspectos que infortunadamente, por reinventarse, por correr ante la pandemia y por reaccionar más no por actuar, entonces no se tienen en cuenta a veces esos aspectos. Otro punto entonces, lo que les decía frente a el habeas data, se sigue aplicando para que se tenga en cuenta la ley 1581 del 2012 frente a la protección de datos personales. ¿Qué implica eso? Que los emprendedores tecnológicos, no importa la tecnología, debe tener una política de tratamiento de datos personales, y eso a su vez debe estar atado con contratos o puede ser non-disclosure agreements, o también con acuerdos de confidencialidad, en donde se garantice la confidencialidad de la información y de los datos y un tratamiento adecuado de los datos. Y a su vez también del Registro Nacional de Bases de Datos que existe en Colombia, que es obligación del empresario registrar sus bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Finalmente, frente a la protección del consumidor, sigue siendo importantísimo, aún en épocas de pandemia y más aún en esta época, la protección del consumidor de manera general y el consumidor electrónico, que se le deba seguir garantizando, así consuma de manera, de hecho, consumiendo de manera electrónica, se le debe garantizar el derecho al retracto. ¿Listo? Entonces, en ese sentido debe seguirse aplicando la ley 1480 del 2011. Y también los demás derechos de garantía que se tiene bajo esa ley de protección del consumidor. Otro punto muy importante es la responsabilidad.
que es fundamental en el derecho y que es fundamental en todas las áreas y en todas las profesiones. ¿Qué pasa cuando el responsable es la tecnología de alguna situación? ¿Qué pasa si el daño o el perjuicio se genera por un sistema de inteligencia artificial, más no por el que desarrolla la persona que está detrás de ese sistema de inteligencia artificial? Entonces, ha habido desarrollos teóricos muy interesantes frente a este punto que no alcanzamos a abordar acá, pero acá lo importante es, existen dos teorías básicas. Una es considerar que ahí existe una responsabilidad por el hecho de un tercero. ¿De qué forma? Una responsabilidad indirecta. Así como el empleador puede llegar a ser responsable por lo que realicen, los perjuicios, los daños que realicen sus empleados, también el que desarrolló la tecnología podría ser responsable si se comprueba esa responsabilidad indirecta. En responsabilidad, los abogados evidentemente lo saben, para los que no lo son, puede haber responsabilidad directa, es decir, yo realicé la conducta que se concretó en un daño que generó un perjuicio determinado, o una responsabilidad indirecta. Y la responsabilidad indirecta puede ser contributiva o puede ser yo estoy detrás de una persona que fue la que concretó la conducta, que fue la que materializó el daño efectivamente. Y esta situación se debe también contemplar a la luz de la inteligencia artificial o del Internet de las cosas. La segunda teoría es responsabilidad por producto defectuoso, que es una responsabilidad objetiva. ¿Qué significa que sea una responsabilidad objetiva? En donde no importa si se fue diligente o no. Así yo pruebe diligencia, se me aplica el régimen de responsabilidad por el mero hecho de haber creado un sistema de inteligencia artificial que ha concretado y ha materializado un daño. ¿Ok? Entonces, esas dos situaciones son muy interesantes cuando se empiecen a concretar daños frente a la inteligencia artificial. Frente a la inteligencia artificial, en Colombia tenemos el COMPES 3975, que es el COMPES, el documento de Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Yo he estudiado estos temas de cara al derecho de seguros y he planteado y he partido de esta base para analizar todas las situaciones que a nivel general ha sucedido tanto en FinTech como en InsurTech. Y en InsurTech a nivel internacional pues ha habido muchos desarrollos relacionados con esto y se habla de cuál es el riesgo de considerar estas tecnologías como la última Coca-Cola del desierto. Entonces, autores como yo vengo citando en algunos artículos que estoy escribiendo, que pensé iba a escribir más como todos que pensamos que íbamos a escribir libros o que íbamos a descubrir nuevas leyes de gravedad durante la pandemia o durante la cuarentena, pero resulta que en la cuarentena uno trabaja más, no se acaban las jornadas de trabajo y todavía no acabo estos artículos. Pero el caso es que estos temas los he venido estudiando bajo artículos como el que yo cito acá de Valentina Gateschi, Fabrizio Lamberti, en donde efectivamente se señala que es un riesgo considerable entender que estas tecnologías son la última Coca-Cola del desierto, como quiera que no son lo suficientemente maduras para gestionar el riesgo de la forma como se viene haciendo de manera tradicional en el sector asegurador. En este documento COMPES me llamó la atención porque lo estudié de cara a todos los desarrollos tecnológicos que se están dando en el sector asegurador y en ningún momento este documento indica o trae alusión al sector asegurador. De todas formas, sí trae indicaciones como que Colombia está en el puesto 58 sobre 63 países con la capacidad para adoptar y explotar tecnologías, es decir, nos falta muchísimo. Se estima que pueda existir un crecimiento del 4.5% del PIB nacional en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Ahí no me deja pasar, listo. ¿Qué dificultades existe de todas formas entonces frente a estas tecnologías? Ahí traigo unos ejemplos, pero entonces devolvámonos a los retos. Entonces, en primer lugar, se considera, y ese es el error común, que se puedan proteger ideas.
Entonces, detrás de todo esto existe la posibilidad de proteger por propiedad intelectual, pero hay que analizar si se cumplen con los derechos de propiedad intelectual para que sea protegido. Se analiza también la relación que existe con la competencia desleal y con prácticas restrictivas de la competencia. Todos esos son puntos que se deben analizar. Nuevas formas de comercialización, agotamiento del derecho, que es un concepto también muy importante al analizar los activos intangibles en cualquier sector del que se hable, alcances de la protección, renovaciones y anualidades. A veces no se entiende muy bien hasta dónde llega el derecho de propiedad intelectual cuando existe un derecho de propiedad intelectual, cuáles son las obligaciones que se tienen una vez se concedan los derechos de propiedad intelectual, cómo se gestiona el conocimiento, cómo se hacen registros estratégicos y cómo funciona todo esto a la cara de cara al derecho. Entonces, frente a esto hay muchos desarrollos. Yo les puedo compartir esta presentación y estoy abierta también a lo que requieren. Yo acá tengo ejemplos también de cómo funciona el Smart Contracts y cuáles son las aplicaciones tecnológicas que existen efectivamente en el sector del seguro. Esto podría ser para una charla posterior o para desarrollarlo en estos artículos que estamos sacando, y cómo funciona de cara al contrato de seguro. Lo cierto es, porque ya se me está acabando el tiempo, es que acá la invitación o la reflexión que yo les traigo es reivindicar el contrato. Reivindicar las bases que ya tenemos, las bases que efectivamente ya hemos construido desde el derecho, y es conservar esos elementos esenciales que ya se encuentran, que no se altera desde el punto de vista de la tecnología. Pero sí es muy importante, y ojo con eso, es muy importante considerar que sí existen unos efectos en tecnología, tan es así que creo que los litigantes han visto cómo se ha aumentado el trabajo desde la expedición del decreto 806, porque efectivamente aún no sabemos cómo gestionar la tecnología, y lo que se convirtió fue el traslado del traslado, y un abogado de la oficina me decía eso esta semana, me decía, se convirtió fue el traslado del traslado, en donde igual al final seguimos trabajando igual o más, solamente que ya no se hace mediante audiencia porque todavía no se tiene la capacidad tecnológica para hacer audiencias por internet. Entonces, con eso les concluyo nuevamente reiterando mi gran agradecimiento por hablar en estos puntos. Falta mucho por desarrollar, este tema es muy apasionante. Para las firmas en derecho, realmente lo que tienen que considerar cuando están innovando en materia tecnológica, para los abogados que de pronto están acá de otras firmas de abogados, deben previamente analizar, ¿realmente estas tecnologías son maduras para lo que necesita mi cliente? ¿Realmente es madura para las necesidades que tiene mi firma? ¿Y de qué forma yo voy a gestionar la responsabilidad que existe detrás? La responsabilidad, ¿qué aplicaciones tiene? Y como les dije, esos son los desarrollos que ha habido cuando existen estas tecnologías. Responsabilidad indirecta que puede existir de manera casi que vicaria por la responsabilidad que existe por esa persona que concretó el daño y cómo yo estoy detrás de ese daño, más que la persona, la tecnología que lo desarrolló. En Europa están mucho más adelantados estos temas, en donde ya existe una directiva en donde se contempla cuáles son los derechos de la inteligencia artificial, de qué forma se gestionan esos derechos de inteligencia artificial. Acá todavía nos falta mucho desarrollo, pero sé que todos ustedes, las 80 y pico, 90 y pico personas que están conectadas, están interesadísimas como yo, en seguir estudiando estos temas para seguirlos desarrollando y atendiendo no solamente las necesidades de la pandemia, sino las necesidades humanas. Como les decía, son necesidades que ya eran evidentes antes, solamente que la pandemia lo hizo mucho más visible y ha revelado muchas de esas necesidades. Yo tengo un poquito el tiempo limitado, sin embargo, creo que había preguntas. No sé si existan preguntas. Acá yo veo que había un chat, dice armoniza la tarde. Pero era la flauta que nos estabas contando que... No, Luisa, no hay preguntas. Creo que ya está claro. Armonizó la tarde. No, muchísimas gracias. Si no quedan dudas, entonces, pues, de todas formas queda a su disposición y celebrando nuevamente el honor, pues, que nos hacen a esta invitación frente a todos estos desarrollos que existen.
muchos, para que estén atentos, pues, y en virtud de esta alianza, los demás artículos que seguiremos publicando frente a estos temas en nuestra página web ya se vienen publicando. Frente a la pandemia, otro punto que olvidé señalar, porque ustedes ya lo saben, que han sido muy discutidos en materia tecnológica, es también lo que se ha discutido en materia análoga, es cómo funciona la fuerza mayor, cómo funciona la teoría de la imprevisión, en donde contratos de transferencia de tecnología también puede llegar a operar, pero siempre bajo las particularidades o las especificidades que ya se ha señalado por parte de la Corte Suprema de Justicia en cada una de sus teorías, considerando siempre que la pandemia per se no es una causal de exoneración ni una causal de extinción de las obligaciones, y eso aplica también a los contratos de transferencia de tecnología, que es otro punto que trabajamos que yo trabajo y que trabajamos en la firma. ¿Ya se están usando estas tecnologías en Colombia? Me preguntan. Yo acabo de firmar un contrato de arriendo totalmente virtual. Efectivamente, sí, señor, se está usando estas tecnologías, y de ahí que ya existan normas para hacer válidos documentos electrónicos, tanto en materia procesal como por fuera de un proceso. La ley 527 es prueba de ello, como por eso en el decreto 806 relativo a los procedimientos de manera digital durante la pandemia, se hace alusión a la validez jurídica de los mensajes de datos. Entonces, como pueden ver, es todo un mundo de posibilidades, estos temas de tecnología y derecho. Entonces, muchas gracias por la paciencia, por escucharme hablar de estos temas que nos apasionan a todos. A ti,